6 de la mañana llega un relevo. Una ratica como hasta las 9. La Escuela de Comunicación Hugo Chávez Frías y Le Placité le damos la bienvenida a este espacio de interacción, de compartir de saberes en este maravilloso mundo y sobre todo necesario que es el cine documental. Compañeras y compañeros que nos siguen por Terra TV, o la Escuela Popular de Cine. Yo soy uno de los realizadores del documental Las Mercedes. Jorge Enrique, soy realizador de La Placité, tallerista, estudiante permanente también de estos espacios de construcción, no solo audiovisual, de construcción integral hacia el nuevo hombre y la nueva mujer. Y bueno, en esta experiencia, en esta ocasión, vamos mi compañero y yo a exponer o a narrar un poco parte de esa experiencia de lo que fue el rodaje o el proceso de realización del documental Las Mercedes, la forja de un legado. Y la esperanza puede seguir trabajando para el día de mañana, porque ya prácticamente ya tengo 39 años y ya de ahí para adelante voy por lo seguro. En el futuro, hay que pensar en el futuro, sí, porque sea lo que no se ha logrado conseguir, vamos a ver si de repente lo logramos conseguir en esta tierra. Casi 2 años. Documental Sea lo que no se ha logrado. Realizado entre junio del 2019, bueno, entre junio, julio y agosto, lo que fue todo el proceso de preproducción, producción, postproducción. Para llegar a la realización de este documental, primero nos llega la información de cubrir una denuncia, de prestar ese apoyo audiovisual a las necesidades que tenían esa comunidad allá. Eso nace tras varias experiencias previas de realización de algunos reportajes y algunos cortos documentales y documentales que ya la Placité y Terra TV habían manejado con esas comunidades organizadas, con comunidades campesinas en solidaridad y en consonancia con la lucha que tienen los compas. Trabaja a través del esfuerzo de todos nosotros. Y así igualitamente tenemos sembrado maíz, ahí hay carabota, tenemos todo lo que se mira aquí es sembrado con esfuerzo. Eso ha sido una lucha con el terrateniente del Hato. Ahorita hace 15 días pues estuvimos un pequeño alcance que había un desalojo aquí. Pues todos estuvimos ahí dando la batalla para que no nos sacara. Bueno, todavía estamos aquí, ahorita estamos en la lucha para salir, a ver qué podemos hacer por nosotros todos, porque la esperanza de nosotros es tener un lote de terreno aquí dentro de esta área. Un documental que se rodó por 7 días en el estado de Barinas, en el hato Las Mercedes, un hato que tiene toda una historia, toda una lucha de muchos años. Y bueno, que ustedes pueden ver cómo es el desarrollo de esta historia a través del documental. No, yo salté. Ayer llegó gasolina a Pedra. Sí, pero no le quieren despachar por eso. Días previos nos comunicamos con los campesinos allá, las campesinas y las campesinas, a través de los movimientos sociales, la corriente bolivariana. Cuando nos llegamos al estado de Barinas, a la comunidad específicamente de Las Mercedes, allí bueno, empieza ese proceso de lo que se llama la investigación participativa, ¿no? Evidentemente hay una base mínima de datos previos, pero no es solo hasta que estás en campo que empieza una investigación real, una investigación palpable. Lo que es esa información se va convirtiendo en saber, ¿no? En eso tangible, en eso que se siente.
Bueno, allí somos recibidos mis compañeros y yo por la comunidad, donde evidentemente uno de los primeros procesos es llegar, establecer un vínculo inicial con ellos, presentarse, dar a conocer parte de lo que somos para entrar en ese proceso de confianza, ¿no? Y de aprendizaje, no solo de ellos, de nosotros hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros, ¿no? E ir a empezar poco a poco, paulatinamente, a ir construyendo esa carrera en búsqueda del audiovisual. Igual uno les paga, porque no lo pasan uno de gratis. Ahí le pagan, uno paga la pasada de la moto si es en moto, y de carro pues cambia lo que pase, igualito uno les paga. Pues yo casi no venía, o sea, ahorita que estoy más que todo, pero mi esposo sí. Mi esposo tiene años, mi esposo tiene 6 años. Pero en sí, 3 años. Que por lo menos hicimos un buen rancho. Se comienzan a hacer planteamientos, surgen muchas ideas ahí. Dentro de ellas, las distintas comunidades que vamos a visitar. Por bloques. De ahí surgieron muchas ideas de cómo ir armando el documental. En ningún momento intervenimos a nivel de guión, o bueno, no tenemos un guión como tal. Esto para iniciar el proceso de investigación. De ahí comenzamos a armar también la información, las problemáticas, el por qué, para qué, cuándo. Ya de aquí para allá empieza la carretera que va para Natural. Y así la Mercedes. No sabíamos si iba a ser un reportaje corto, no teníamos un tiempo de duración, si iba a salir un documental. Simplemente, bueno, empezamos a indagar, a vincularnos, a conocer el espacio, a sensibilizarnos con el espacio, y en la medida que fue transcurriendo el tiempo, bueno, empieza ese proceso ya de investigación. Aquí somos como la hormiga. El compañero le ayuda al compañero y ahí vamos, hasta que llegamos. Nos trasladamos al espacio donde originalmente fuimos llamados por la denuncia, al Hato Las Mercedes, donde habían ocurrido ciertos hechos violentos, y era como el boom, se pudiera decir. Más sin embargo, cuando entramos en campo con la comunidad, nos dimos cuenta de una cantidad de realidades que habían allí, que nos fueron despertando y nos fueron aperturando esa visión para empezar a buscar parte de qué pudiéramos así desarrollar en ese espacio en términos audiovisuales. Y aquí uno ve ni dólares, ni pesos, ni real, o sea, ni plata, no hay nada. Aquí es una sobrevivencia, pero muy bonita. Ajá. La crianza pues de nacimiento de uno campesino. Esto viene heredado ya. Bueno, aquí en el campo está bien, vamos a decir que, pero sí. Es mejor que pues que allá en la ciudad. Y luego de toda esta investigación que hicimos durante los primeros días, viene el proceso de rodaje, ¿no? El proceso de rodaje dura 7 días, desde que partimos allá a las 7 de la mañana. Va pasando un compañero y va por decir. Y bueno, en el traslado seguíamos conversando y surgían cada vez más temas, subtemas. Comenzando, escuchamos los pasos de Samira, quien ella con su familia y otros compañeros del Hato Las Mercedes se trasladan hacia el hato como tal. Con ellas emprendemos visualmente un viaje ida y vuelta a través de la caminata, los pasos, bueno, los caballos, las motos, mientras escuchamos el relato de cómo se moviliza la gente. El proceso de investigación y rodaje en este proceso, en esta elaboración de dicho trabajo, fue alrededor de una semana, pero una semana bien intensa, que incluso, bueno, le costó al compañero la fractura de un brazo en plena labor, ¿no? Y es parte de lo que es no tener ese guión preestablecido, sino simplemente, bueno, vamos construyendo a través de la marcha. En esa semana, los primeros 2 días,
fueron de convivencia, de conocer, de ir haciendo algunas entrevistas grabadas y otras no. Sin embargo, con mucho distanciamiento en principio con la cámara. La clave de esa convivencia o de esa relación que se vaya dando de manera íntima en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, en cuanto a la amistad, en cuanto al ideológico, en cuanto a la hermandad, nuestra identidad como venezolanos y en pro de la lucha campesina, nos va permitiendo que la cámara, a medida que vaya caminando, trascendiendo en ese sendero, nos permite, primero, tener esas imágenes que vayan consonas con la realidad de ellos, esas imágenes que sean éticamente construidas con la realidad de ellos, imágenes que vayan con toda la identidad y además respetando toda la dignidad, independientemente de las disyuntivas, de los conflictos o puntos de encuentro que tengan ellos. Dentro del filme vamos avanzando, ¿no? Saltando de relato en relato y bueno, explorando los recursos a su alcance para complejizar esta realidad. Bueno, y cuidando siempre el estilo poético del espacio, ¿no? Ese gran potencial reflexivo, abierto, de constante búsqueda y por lo tanto despertando a aquellas personas que se identifiquen con esta lucha, ¿no? Comenzó la cámara a marchar desde una visión que nos permitían los campesinos y campesinas dar desde su levantarse, desde el acostarse, desde su día a día, desde sus contradicciones, desde sus procesos organizativos, desde sus necesidades de narrar, desde sus silencios, desde sus rostros, desde sus manos, que dicen mucho, a veces más que el testimonio, y empezó esa construcción desde los distintos puntos de vista, desde niños, desde abuelos, desde adultos. Qué fácil hubiera sido tener un esquema o simplemente construir una entrevista y sentarlo, una entrevista clásica de preguntas y respuestas simples. Uno de los métodos que se implementó allí fue la entrevista en situación. Muy poco se utilizó la pose, de hecho casi nula la pose, y cuando hubo momentos de calma o pose, fue en su momento de reposo natural, cotidiano de los mismos compañeros y compañeras que estaban allí. Y aportando a esas nuevas formas de realización, en la Merced no hay un presentador, no hay una banda sonora, hay un contraste entre imágenes sonoras y visuales y narración, pues, por encima de la espectacularidad y como manera de expandir el potencial poético de todos los elementos cinematográficos. Están también lo que es la presentación de los personajes, cómo se van sumando a la lucha y cómo ustedes podrán ver los tres tipos de polos para filmar, ¿no? Los tres tipos de personajes dentro del documental, que son el polo situación, que nos dice cuándo, qué pasa, establece lo que es la problemática. Está el polo personaje, donde nos acercamos a lo interno de ese personaje, puede ser sus pensamientos, sus emociones, las reacciones, y bueno, el polo subjetivo, que es la mirada del personaje a través de sus ojos. La idea era armar, a través de todos estos personajes, armar uno solo, que sea la voz detonante de las Mercedes. En la primera secuencia del documental entramos verdaderamente en lo que es en la participación, la investigación participativa desde el punto de vista de rodaje, desde el punto de vista de realización, porque no es sino hasta que empezamos a grabar y escuchar los testimonios ya registrados, ya en audiovisual, donde empezamos a manejar encuadres, donde empezamos a manejar emplazamientos con la cámara
y donde ya el campesino y campesina y los hijos e hijas de esas campesinas empiezan a naturalizarse con la cámara, es allí cuando conocemos realmente sus acciones, cuáles son sus maneras de vivir, sus dificultades, sus objetivos con ese espacio, o simplemente su necesidad de estar allí, porque otros quizás tenían más voluntad que otros, X cosas, pero les tocó estar allí. Es que empezamos a través de la cámara y del sonido, de manera muy independiente cada uno, a contrastar y conocer cuál era esa realidad, donde ya el tema de la denuncia, que era el principal tema, quedó incluso a un lado. Nos dimos cuenta a través de la cámara y del sonido que había una cantidad de temas allí, que había una cantidad de construcciones allí, que la pudimos ir retratando a través de estos teléfonos y nuestro encuadre allí dentro de ese cuadro, todo un proceso de vivencia. Aquí, el cantón aquí de La Pedrera por bajito. Aquí está Guarina. Las entrevistas las realizamos en situaciones, la gente trabajando, cuidando el ritmo de trabajo, ya que esto ayuda a que el mensaje sea más preciso. El documental está grabado en HD 1080 con las nuevas tecnologías de la comunicación. Bueno, estas nuevas tecnologías surgen en estos celulares de última generación. Y bueno, ahí tenemos cierta autonomía de la imagen y el sonido, siempre respetando cada espacio. Yo creo que todo el proceso de abordaje nos ayudó mucho a esa construcción de cada plano. Ya es un lote de arroz, agarré 60 sacos de arroz. Y ese es el que uno ha tenido, por ahí lo va a ir trillando y a medida como va consumiendo, pues sale al pueblo y lo manda a trillar y ahí mismo va sacando. Y bueno, y nos asumimos un rol como tal dentro de lo que fue el proceso de realización. El compañero Jorge y yo asumíamos cámara o asumíamos sonido, caminábamos por horas, conocíamos cada vez más a la gente, surgían más ideas. Bueno, más ideas surgieron durante el proceso de rodaje que lo que fue la reunión que tuvimos previa al documental, ¿no? La reunión que tuvimos al llegar, pues. Trae mucho desgaste, en todo sentido. Ellos mismos fueron mostrando, fueron construyendo ese personaje. A medida que lo fuimos conociendo, compartimos alrededor de un día por cada uno de los personajes, cada una de las parcelas o de los ranchos, por decirlo así. Fue alrededor de una jornada por cada uno. En una que u otra ocasión estuvimos 2 jornadas. Estuvimos en 2 espacios en una jornada. Mayormente por las largas distancias, eran recorridos de más de 1 hora a caballo. O sea, para llegar al momento del testimonio, previo a eso hubo conversas de 2 horas, hubo compartir de 2 horas, hubo chistes de 2 horas, hubo llanto, hubo una cantidad de relaciones que te permiten sensibilizarte a ti como realizador con lo que vamos a hacer. Por eso creo que las Mercedes, la Forja un Legado, que era mucha gente que estaban ahí. El resultado es totalmente distinto a lo que en principio fuimos a hacer. Eso nos permitió estar abiertos a las posibilidades. Eso nos permitió no tener un guión de hierro, un guión rígido y construir de acuerdo a nuestros intereses. No, fueron intereses colectivos. Los intereses de ellos de narrar, los intereses de nosotros en mostrar esa narrativa de ellos, esa narración de ellos para volverlo luego una narrativa audiovisual que como síntesis se convirtió en los 44 minutos de duración bien compactos allí, pero que en tiempo diegético, bueno, es todo un universo lo que podemos tener allí en las Mercedes. Contamos con 2 teléfonos de alta resolución, lo que nos permitió también, en términos de producción y costo, una facilidad para poder llevar a cabo este rodaje, ¿no? Y además de la fácil movilidad por los tipos de condiciones del terreno. Allí evidentemente no contábamos con gran aparataje y tampoco nos hacía falta gran aparataje para poder llevar a eso.
De hecho, mientras más compactos y más cómodos los equipos, mejor. Medio trabajar ahí para... Vamos a decir, las herramientas, nuestros armamentos audiovisuales fueron las mismas aplicadas por un equipo básico de guerrilla comunicacional. Nosotros como jóvenes realizadores y militantes de este proceso que da vida al país, ¿no? No somos ajenos a esta realidad. Y bueno, el documental lo muestra. Nosotros asumimos de una manera colectiva el abordaje, la realización y bueno, y hasta el montaje. El montaje estuvieron los compañeros también con nosotros, los compañeros de la escuela de cine, aportando ideas a una realidad que está ahí, ¿no? Si bien el llanero en lo que es la televisión venezolana, bueno, como la televisión venezolana mayormente lo que hace es denigrar las clases populares y estas novelas típicas de acá del país, vas a ver personajes llaneros, pero bueno, siempre como estereotipos, ¿no? No hay una investigación profunda y no hay una construcción de un personaje como tal. Aprendimos lo importante de esas formas de convivencia, ¿no? Esas formas de vivir, y nos quedamos con ellas, nos quedamos con la dignidad del campesino y de la campesina. El respeto que le debemos a ese pueblo que está abriéndonos sus puertas para permitir retratar esa historia, nos dio esa responsabilidad y nos permitió empezar a construir eso. Uno de los detalles a acotar allí es que se hizo en correalización o en codirección. El compañero Víctor y mi persona, cada uno asumió diferentes roles, ¿no? A veces el compañero asumía el sonido, a veces yo asumía la cámara, a veces los dos hacíamos cámara. Una de las claves de la realización para lograr trabajos como esto, que la gente a nivel emocional quizás pueda desnudar gran parte de esos sentimientos, de esos intereses, alegrías y tristezas que puedan manifestar a través de la cámara, se logra precisamente es cuando no se tiene una visión de la explotación de estos sectores, sobre todo estos sectores campesinos, no solo sectores campesinos, esa mirada típica que vemos del amarillista de cómo es la explotación del barrio, cómo es la explotación de los campesinos, cómo es la explotación de los indígenas, que incluso a veces terminan disfrazándose hasta con un tema fetichista o una mirada exótica de estas comunidades. Yo nací aquí, pero yo vivía en Barinas. Bueno, esto es un espacio abierto, iniciándolo. El documental está en YouTube, lo pueden visualizar allí, disfrutarlo, interacción con nosotros, estaremos construyendo en colectivo todas esas interrogantes, esas preguntas que a su vez nos nutran a nosotros y nos obliguen a generar mayor conocimiento para futuras construcciones y reflexiones. Estaremos acá respondiendo y construyendo en colectivo. Nos quedamos con la lucha verdadera, el rescate de las viejas formas de vida que para nosotros nos las hicieron ajenas. Creo que es la única manera posible de narrar las tragedias impregnadas a veces, bueno, impregnadas de política o poder, sin acabar cayendo en ese lenguaje opresor, determinista y que a la vez es deshumanizante. Pero allá hay una mata de mango que uno agarra un mango y tiene que salir para atrás rápido, dándose el palo con una rama porque la plaga no abre la boca. Imagínate, le Para choca. salir en el monte tiene uno que encapucharse y amarrarse un trapo aquí en el pie así, grueso que la plaga no lo... Le salen concha en el pescuezo de la le plaga. ponen chavo así. Yo ya estoy al cogote hinchado. No, ahorita no hay. A las 6 de la mañana llega un relevo. Una ratica como hasta las 9.